Amén. Amén. Muy bien, amada iglesia, pues, ¿te consideras bendecido, hermano? Qué bendición es escuchar ese coro tan bonito diciendo, sí, sí estoy bendecido. Quizá mis circunstancias no lo digan, quizá a mi alrededor me grite otra cosa, pero he aprendido a escuchar una voz que me dice, sí, sí eres bendecido. Sí eres bendecido porque lo que el mundo llama bendición no es lo mismo que lo que Dios en su escritura plasma como bendición. Así que si nos referimos a que si soy bendecido en base al estándar del mundo, quizá no lo seamos. Pero si nos referimos a si somos bendecidos en base a lo que la Biblia me dice que es bendición, somos muy bendecidos, muy bendecidos. Así que, hermanos, el día de hoy nos acercamos a este Dios y lo que Dios quiere traer a nuestras vidas es su palabra, su bendita palabra. Una de las mejores maneras en las que podemos ser bendecidos y en las que a Dios le gusta bendecirnos es a través de su bendita palabra. Así que vamos a abrirnos el corazón para poder recibir este consejo de nuestro Dios. Estamos abordando una serie que ha estado impactando nuestras vidas. Esta serie se titula Legado y tiene que ver con todo aquello que recibimos de la gente que nos antecedió, ¿verdad? De nuestros abuelos, bisabuelos, padres, todas estas personas que tuvieron que ver con un impacto directo en nuestra educación, en nuestra formación e incluso en nuestra instrucción espiritual. Todo lo que impactó nuestra vida que hoy nos ha dejado cierto legado. Puede ser bueno, positivo o no. Y también tiene que ver con el legado que nosotros estamos formando para nuestras generaciones enfrente de nosotros. Así que sí debe importarnos muchísimo el legado, la herencia, iglesia. Sé que a muchos nos interesa la herencia y digan, no, ¿qué me van a dejar? No me dejaron tierras ni en las uñas mis familiares, ¿no? Pero hoy Dios quiere darte herencia de vida y hoy quiere mostrarte que hay un legado que quiere dejarnos en el corazón. Así que vamos ahí a poner nuestros ojos en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 11 al 21. Esta es la tercera parte de esta serie titulada Legado. Espero no le pierdas la pista, espero no le pierdas la continuidad a esta serie, porque estamos estrenando libro, estamos estrenando capítulo, estamos estrenando serie, así que sí sería una gran bendición para todos nosotros el poder seguir siendo bendecidos a través de su escritura. Primero de Reyes, capítulo 1, 11 al 21. Vamos a hacer la lectura panorámica. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agid, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, Señor mío, rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá, que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. De aquí nuestra lectura. Para quienes nos visitan por primera vez, hermanos, no se asusten, así son los de la PIB, son muy seriecitos, muy introspectivos.
Todo lo que están escuchando lo están así meditando. Por eso los ves calladitos. No te alarmes, así es la PIP. No, solo el pastor es diferente. No es cierto. Bien, entonces vamos a poner nuestros ojos en la Biblia, hermanos. Amén. Vamos a clavar nuestra mirada en la palabra de Dios, porque Dios tiene una gran bendición esta mañana para darnos. Una gran bendición a través de su escritura. Y vamos a ir versículo por versículo como lo hemos hecho estos años que hemos estado meditando. Del versículo 11 al 13, releyéndolo dice: entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ve pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra el rey y dile: Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y en esta porción de la escritura nos muestra la circunstancia en la que se están dando las cosas. Este primer punto se llama la bendita dirección de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama, iglesia? Espero que ese ánimo vaya cambiando, ¿verdad? Porque estamos recibiendo herencia, hermanos. Y cuando recibes una herencia no dices: pues gracias, se le agradece los millones que me dejó el tío. No, te están dejando una herencia enorme. ¿Cómo deberíamos abordarlo, hermano? Con gozo, ¿verdad? La bendita dirección de la palabra de Dios. Es lo que observamos en estos primeros versículos. Porque resulta que la semana pasada meditamos sobre la rebelión de Adonías. Y Adonías se levantó porque cuando no tienes un legado, tú lo empiezas a construir en tus manos. ¿Y eso funciona, iglesia? Cuando empiezas a fabricar tu propio propósito sin escuchar el consejo de Dios, nunca funciona. Pero Adonías lo intentó. Pero vemos aquí a un profeta llamado Natán que va y alerta a Betsabé diciendo: hey, hay un peligro para tu hijo. Así como decimos en mi rancho, le están comiendo el mandado a Salomón. Aguas, porque le están quitando el trono. ¿Y sabes, Natán, qué tipifica en esta parte de la escritura, iglesia? La palabra de Dios. Porque los profetas eran la voz de Dios. Y hoy tenemos todavía una profecía completa. ¿Cómo se llama, iglesia? Biblia. ¿Le falta algo? No, está completa. Y la Biblia también nos advierte de lo porvenir, de los peligros que pueden ocurrir en tus hijos, de los peligros que están pasando en tu familia, iglesia. Por eso, si tú no te acercas a la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a poderte alarmar y alertar de lo que puede venir como peligro a tu vida. Porque Dios te muestra: hey, esto puede pasar si vas por este camino. La palabra de Dios nos advierte, nos alerta, nos alarma. Entonces eso hizo Natán, fue a decirle a Betsabé: está pasando esto está ocurriendo. Qué bendición es contar con alguien que te diga de un peligro que viene, ¿no crees, iglesia? Esta semana nos fuimos ahí a celebrar la unión de estos dos chicos hermosos aquí, que ahora ya son un matrimonio. Damos un aplauso a este nuevo matrimonio. Pónganse de pie. Muchas felicidades, Javi y Martita. Ahora es marido y mujer. Tenemos un nuevo matrimonio en la PIB. Ya no son los jóvenes ahí. Pueden tomar su lugar. Y de regreso a Veracruz, de Veracruz hacia Pachuca, hubo muchos bloqueos por un deslave, por una pipa que explotó. Y gracias al Señor, ¿verdad? Que a muchos nos alarmó, nos alertó. Ahí yo tengo aquí a mi Natán, el Fer Mancera, me llamó: pastor, no se venga por acá porque hay un tráfico horrible. Y se agradece mucho porque cuando te avisan de algo que va a pasar, te ahorras mucho. Te ahorras mucho pesar. Es lo que quiere hacer la Biblia con nuestras vidas, hermanos. Alertarnos, alarmarnos de algo que puede venir a tu vida. Y es importante por eso que te acerques a la palabra de Dios. Porque te quiere alertar de lo que viene enfrente de ti, del peligro que puedes estar enfrentando enfrente. Así que escucha esto, iglesia. Algo que hizo entonces Natán primero fue advertirle: oye, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, está en el trono? Y le da, después de darle la alarma, le da la instrucción. ¿Qué le dice, iglesia? Primero ven y toma mi consejo. Y luego ve y dile al rey. ¿No le estaba dando dirección, iglesia? Sí. ¿O que ya sabes qué está pasando en tu vida? Sí. ¿Qué vas a hacer? Y te da la instrucción, iglesia. ¡Qué bendición! Por eso este título queda chico a este punto. La bendita dirección de la palabra de Dios.
Y todos, iglesia, vivimos en un mundo como un campo minado. Tantos peligros en este mundo. Pero tenemos la bendita ayuda de Dios que nos advierte, y no solo nos advierte, nos da dirección de qué hacer con el peligro que tenemos enfrente. Y así pasó con Betsabé. La advierte y después le dice, ven, toma mi consejo y ve al rey y dile esto. Hasta le dice qué decir. ¡Qué bendición! Le da una instrucción completa de lo que tiene que pasar. ¿Para qué, iglesia? Para asegurar el futuro de quién? De su hijo. ¿No te interesaría asegurar el futuro de tus hijos? ¿No te gustaría esa herencia de vida? A lo mejor tú digas, no, yo quiero asegurar a mis hijos, así que voy a ponerles un seguro de vida. Voy a pagarles un seguro de estudios. Voy a pagarles una casa, que tengan seguro eso. Pero la realidad, iglesia, ¿eso les da un seguro, una certidumbre de vida? ¿Eso asegura un matrimonio bendecido? ¿Eso asegura a una persona moral y correcta? No lo asegura. Pero esta herencia de vida que tenemos en la Biblia sí asegura una vida feliz para tu hija, para tu hijo. Aun cuando tú faltes, si la palabra que tú les dejaste como legado está ahí, iglesia, tú puedes estarte tranquilo. Pero yo te quiero poner algo ahí en tu corazón. Pero si tú reconoces que tu hijo no teme a Dios por cómo se comporta, no se acerca a Dios, quizá de nombre dice yo soy creyente, de nombre, nominal, pero la realidad de su forma de hablar, de su forma de decidir, de su forma de actuar, dice otra cosa, preocúpate mucho, iglesia. Y más que preocuparte, ocúpate. Asegúrate que los días que te deje Dios en esta tierra, tú le dejes un legado a tus hijos de una Biblia viva en donde ellos puedan apoyarse, amén, cimentar sus vidas, ahí estar en contacto directo con Él. Después de alarmarlo, después de instruirla, ¿qué le dice, iglesia? Ve al rey, porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos acerca al rey. La Biblia nos envía al rey. La Biblia, iglesia, nos refiere con el rey. Porque el Espíritu Santo, iglesia, nos muestra a quién. El Hijo nos muestra al Padre y el Espíritu Santo, ¿a quién nos muestra? Al Hijo, y el Hijo al Padre. Entonces, ¿qué usa el Espíritu Santo para mostrarte al Hijo? Porque quiero recordarte, para que tú veas al Padre tienes que ver al Hijo. Pero para que veas al Hijo tienes que ver al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te muestra al Hijo a través de la Biblia. Su bendita iluminación te hace ver a Cristo en cada versículo de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No solamente los evangelios muestran a Cristo, tú y yo sabemos que lo muestra Génesis, que lo muestra el libro de Job, que en todas las páginas de la Biblia está impreso Jesucristo. Y para hallarlo no tienes que ser un teólogo, tienes que ser un iluminado del Espíritu Santo. Y tienes una ventajota, el Espíritu Santo está dispuesto a iluminarte para mostrarte a Jesucristo. Amén. Tengo unas ganas inmensas de acercarme más, iglesia, pero otro rato más, ¿no? Fíjate nada más. Hebreos 1 al 2 dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dice que a través de muchas maneras y a través de muchos profetas nos ha querido hablar el Señor. Tú y yo podemos hoy envidiar a Betsabé y decir, no, pues qué bendiciones a Betsa. O sea, Natán la fue a buscar, Natán le dio instrucción, Natán le advirtió, qué bendición que le haya hablado tan oportunamente, ¿no crees? Justo antes de que se diera una gran rebelión. Pero iglesia, ¿no tenemos en el Espíritu Santo y en su palabra el mismo beneficio? ¿Que Él también nos quiere hablar insistentemente a nosotros? Yo creo que sí. Pero si no nos acercamos a la Biblia, iglesia, ¿vamos a recibir el beneficio que recibió Betsabé en ese momento? De ninguna manera. De ninguna manera, iglesia. Por eso es importante acercarnos al consejo de Dios, a la Biblia. Acercarnos a la Escritura. El trabajo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es revelarnos su palabra en cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Hebreos 1 al 2 nos dice de muchas maneras y por mucho tiempo. Escuchen esto, jóvenes que se me están durmiendo, o adultos también. Escuchen esto.
Escuchen esto, por favor, con mucha atención. Dios te quiere hablar y lo ha hecho con insistencia. ¿Y sabes por qué usa la insistencia? ¿O cuándo se usa la insistencia, iglesia? Cuando te importa. ¿Tú le insistirías a una persona que está afuera tomando que deje de tomar? Pues no, le diría una vez. Pero si tu hijo se está tomando y estás viendo que se está perdiendo en eso, ¿le insistirías? Claro. Y duro y dale, y duro y dale, y de rodillas y con insistencia, porque la insistencia muestra interés. Ahí está la parábola del juez injusto, ¿te acuerdas? Que la mujer iba y duro y dale con el juez injusto, que era malo, dice la Biblia. No quería pelarla, como se dice vulgarmente. Pero su insistencia hizo que este juez dijera, ay, para que deje de molestar. Y el Señor dice, si ese juez injusto le hizo caso a esta mujer por la insistencia, ¿cuánto más yo? Nuestra insistencia muestra nuestro interés. Entonces, si Él no ha dejado de insistir en hablarte, ¿tú vas a dejar de insistir en buscar al Señor, iglesia? No dejes, no te rindas. A lo mejor hubo un tiempo que tú agarraste la Biblia en serio, pero hace mucho que la dejaste. Bueno, no dejes de insistir, iglesia. Vuélvete a parar, vuélvete a levantar, cambia de página y comienza desde hoy agarrando la Biblia. En serio, pero en serio, iglesia, no quieras avanzar grandes porciones. Con que comiences poco a poco va a ser un gran beneficio, pero no te sueltes de ella. Amén, iglesia. Mira lo que también nos suma Zacarías 7:8-13. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Mira qué interesante, iglesia. Mucho que observar en esta porción de Zacarías. Dice que el Señor sigue insistiendo con su voz, pero aquí el problema no es que no haya palabra, aquí el problema es que no hay oídos. ¿Sí lo notas en este texto? Dice, es que les hablé, les dije qué tenían que hacer con las viudas, les di instrucción sobre cómo comportarse, pero no quisieron escuchar. Y me llama la atención la manera en la que muestra la palabra de Dios. Ahí en el versículo 12 al final dice, Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de profetas. Dios te ha insistido mucho y ha usado a muchos profetas, muchos hombres y mujeres que te han llevado palabra. Seguramente no soy el primer pastor con el que te cruzas. Seguramente otros hombres u otras mujeres han sido usadas para que la voz de Dios llegue a tus vidas, a la de tus hijos. Y muchas veces, iglesia, el problema no es que haya falta de palabra, porque tú no vives en el tiempo de los jueces donde la palabra de Dios escaseaba. Tú no vives en ese tiempo, iglesia. Aquí la palabra abunda. Hoy tenemos para echar para arriba, iglesia. En Spotify hay demasiadas prédicas. En YouTube hay muchas más. Libros, tenemos acceso a la Biblia. Tenemos acceso a estudios, tenemos acceso a la palabra. El problema no es que no haya palabra, el problema es que no queremos escuchar. Y mi pregunta aquí, y ojalá y nos haga eco a todos, es ¿por qué no queremos escuchar? Porque lo que escuchamos de la palabra de Dios no apapacha, suma, aplaude nuestro estilo de vida. Y como nos gusta, iglesia, nos conformamos con congregarnos porque pensamos que congregarnos es todo lo que Dios quiere de mí. No es todo lo que Dios quiere de ti. Iglesia, el hecho de que tú veas que tu hijo viene aquí, que tu hija viene aquí, que tu novio viene aquí, que tu amigo viene aquí, no significa que ya hay redención en su vida. No, hermano, no lo confundamos. Porque pensamos entonces que la meta solo es llenar bancas. Y la meta no es llenar bancas. La meta es llenar el cielo. Esa sí es la meta.
Las bancas se llenan fácil, iglesia. Ponemos la siguiente semana que viene cierto predicador. O es más, ya ni invitamos a nadie. Que la semana que viene vamos a regalar pantallas a quien venga. ¿Se llena o no se llena? Se llena. Nos podríamos inflar el pecho. Oh, mira, la PIP llenó las bancas. Y eso no es el objetivo. El objetivo no es llenar la iglesia, el objetivo es llenar el cielo. Entonces, iglesia, la palabra de Dios es la insistencia del Padre porque te ama. Y dice que la envía por su Espíritu por medio de profetas. Y ojalá y tú te preguntes a ti mismo, ¿cuántos profetas he enviado a mi vida? Porque hoy podemos juzgar a Israel diciendo, sí es cierto, Israel, ya ni la haces. ¿Cuántos profetas te envió el Señor? A unos mataste, a otros apedreaste, a otros ignoraste. Qué bárbaro eres, Israel. ¿Y no será que nosotros también hemos visto pasar tantos profetas a nuestro alrededor que nos han dicho casi lo mismo? Acércate al Señor, arrepiéntete, humíllate. Hemos visto a muchos, pero también estamos en un punto muy parecido. Jeremías 25, 4 al 11. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas Hasta estas ahí, Gerard, naciones en gracias. derredor. ¿Qué vemos aquí en común con las citas pasadas, iglesia? Lo que vemos es lo mismo, la insistencia de Dios en hablarnos. Y lo que vemos es lo mismo, la terquedad del hombre a no escuchar. Y lo que yo puedo todavía sumar y ver más en Jeremías es que dice que le da la misma instrucción que a Betsabé. Le dice, hey, no vayas en pos de Dios. Le da dirección. No vayas hacia acá. Mejor vuelve hacia mí. Le da dirección. No te vayas hacia allá, vente hacia acá. No sé si lo ves así como yo. Le da dirección. Lo mismo que le dio a Betsabé dirección, me la quiere dar a mí. Pero la advertencia es, no quieres escuchar, va a haber una consecuencia. Serás entregado a Babilonia. ¿Qué tipifica Babilonia, teólogos? El mundo. Ok, tú no quieres porque dicen por ahí, los zapatos ni a fuerza. ¿Alguien se ha puesto zapatos a fuerza, iglesia? Nada más porque les gustan. No, sí me quedan, sí, todo gordo así, pero te los metes, ¿no? Puede pasar. Los zapatos ni a fuerza. Y el Señor es un caballero. Si tú no quieres, no hay problema. Dice, te entregará a Babilonia. El Babilonia es el mundo. Y tú dices, bueno, no va a ir mal, es muy divertido. Sí, pero tú sabes cómo terminas esclavizado en Babilonia. ¿Cómo terminaron en Babilonia? Siendo esclavos. ¿Cómo terminas en el mundo? Siendo esclavo. Y lo que Dios quiere es advertirte que allá vas a terminar en esclavitud y aquí en libertad. Lo mismo que con Betsabé, le advierte del futuro y le da instrucción. Y lo lleva hacia el rey. Y aquí lo mismo, vuelve, le dice el Señor a su pueblo. Génesis 41, 28 al 32 también nos suma esto en este mapa espiritual. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Hasta ahí, y que Gerard, Dios- gracias. ¿Sí escuchan esta parte, iglesia? Moisés no fue conocido como profeta, ¿estás de acuerdo? No era precisamente profeta, era un patriarca, un libertador, un guiador, pero no precisamente fue conocido como un profeta. Sin embargo, por mucho tiempo, Dios les hablaba a su pueblo y aún a los egipcios a través de Moisés. Y les advertía de lo que iba a venir. Si te das cuenta que esto lo hizo antes del Éxodo, les dijo, va a venir hambre.
Y esto no lo hizo con Moisés. ¿Con quién lo hizo, iglesia? Con José, ¿verdad? Y les advierte, hey, vienen 7 años de hambre. 7 años de hambre. Les habla de lo porvenir. Pero no solamente les habla de porvenir, les dice cómo hacer para evitar ese porvenir. Les muestra que en 7 años de abundancia ellos guarden comida. Y fíjate, preservan la vida de los egipcios, a pesar, iglesia, de que eran los egipcios unos idólatras. Entonces, fíjate nada más, Dios es un Dios misericordioso. Aún a Egipto le dio instrucción, le dio advertencia de un futuro muy, muy oscuro para ellos. Muy oscuro. Siempre tuvieron la instrucción del Señor. El problema fue el mismo, iglesia, que a pesar de la instrucción de Dios y de su insistencia en su palabra, no hubo una humillación. No lo hubo. Y resumiendo, iglesia, terminando este punto de la bendita dirección de la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos ser dirigidos. Las ovejas necesitan dirección. Porque una oveja sin pastoreo se extravía y se expone a la muerte. Entonces, si tú dices que eres creyente, iglesia, hay una naturaleza, una comparativa, una figura que Dios utiliza constantemente para el creyente. Oveja. ¿Por qué oveja? El mundo les llama ovejas a los que, ¿a quiénes les llama ovejas? Borregos les llaman. A los que siguen, ¿verdad? Y parecería un calificativo despectivo y negativo. Pero cuando nos llaman ovejas, depende de quién eres dirigido. Porque si eres oveja de un partido político, pues preocúpate, porque te dirige una persona. Pero si eres oveja de Dios, quien ve el porvenir, quien es sabio y justo, pues ahí abandónate, déjate pastorear, déjate guiar. Amén. Punto número 2, iglesia. Versículo 14. Y estando tú, esto lo dice Natán, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. ¿Qué podemos observar en este texto, hermano? Aquí lo tienes en grande. Dijimos que íbamos a clavar nuestra mirada en la palabra de Dios. Llega Natán y le dice, hey, va a pasar esto. Tú haces esto y esto. Y después dice, ya que estés con el rey, porque recuerda que lo envía al rey, le dice, cuando tú estés hablando con el rey, porque nos manda a hablar con el rey. ¿Qué significará que nos mande a hablar con el rey? Pues nos manda a orar, ¿verdad? A conectarnos. Yo entraré tras ti. ¿Qué significa esto, iglesia? El respaldo. Este punto se llama el bendito respaldo de su palabra. Primer punto, ¿cómo se llama, iglesia? La bendita dirección. El segundo, el bendito respaldo. Porque Dios quiere respaldarte. Cuando tú estás en la palabra, iglesia, y de verdad la palabra dirige tu vida, entendiendo como Natán dirigió a Betsabé, cuando de verdad la palabra dirige tu vida, Dios respalda. Pero muchas veces nos aventamos así y queremos que Dios respalde decisiones que tomamos, pero no fueron dirigidas por Dios, fueron dirigidas por nuestras ambiciones o deseos. Pero queremos el respaldo de Dios. ¿Te ha pasado, iglesia, que queremos el respaldo de Dios sin ser Dios quien nos dicte esa decisión? Por eso muchas veces nos decepcionamos y fracasamos, porque dijimos, ¿por qué, Dios? No me respaldaste. Yo quiero decirte de una vez una cosa que te va a ayudar a vivir la fe cristiana. Dios nunca va a respaldar los proyectos del hombre. Dios va a respaldar su palabra. Y tú puedes decir, yo declaro, yo decreto, yo concreto, yo amarro, yo lo que quiero. Puedes decir lo que quieras, pero Dios no se va a comprometer con tu palabra. Dios está comprometido con su palabra. Lo que sí va a cumplir siempre, porque es un hombre de palabra el Señor, no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es su bendita palabra. Y Él dice y nos promete respaldo. Y fíjate lo que dice Jeremías 1, 8 al 9. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. ¿Se lo dice aquí en iglesia? A un profeta, Jeremías. Dice, no tengas miedo, yo pongo mis palabras en tu boca. Lo mismo ocurrió con Natán y Betsabé. Le dijo, ¿qué decir? Estas palabras vas a decir.
Y esas palabras que son mis palabras finalmente son las que voy a respaldar. ¿Qué hubiera pasado si Betsabé le hubiera agregado un poquito más al texto? Y además, rey, creo que deberías de ponerme un trono a un lado. Ah, no, espérate, eso no dijo Natán. Entonces, Dios no iba a respaldar lo que no dijo. Natán iba a respaldar solo las palabras que puso en la boca de Betsabé. Entonces lo mismo ocurre, iglesia. Tú puedes decir, no, pues es que sí hay unas cosas que sí quiero y ojalá y me respalde Dios. No te preocupes. Las que Él tiene son mucho más grandes y mucho más de bendición que las que tú pudieras pronunciar. Así que si tú pronuncias su palabra sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, Dios la va a respaldar. Porque es su palabra. Es su palabra, amada iglesia. Así que aprendamos a pronunciar las palabras correctas. Porque Dios no es un genio mágico que le pidamos deseos y que Él diga, bueno, lo tengo que cumplir porque yo le prometí que pida lo que quiera. Porque hay un texto que dice, pide lo que quieras. Si hay un texto que dice, pide lo que quieras, ¿verdad, iglesia? Entonces, ¿qué onda, Señor? Aquí dice, pide lo que quieras. Pero la Biblia no solo es un texto. La Biblia son muchos textos donde también dice, cuando pidas conforme a mi voluntad, será hecho. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Porque la verdad es la verdad total, iglesia. La verdad es absoluta. Nosotros creemos, iglesia, que la verdad es absoluta. Allá afuera te van a decir, no, la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Lo que para ti es verdad, quizá para mí no es verdad. Es más, lo que para un mexicano es verdad, para un africano no es verdad. La verdad es relativa. Porque vive en el relativismo, qué bueno. Pero yo creo en la verdad absoluta. Porque una verdad que no es absoluta no es verdad. Medias verdades no son verdad. Medio texto de la Biblia no es la verdad total de Dios. Si tú sacas un solo texto, un texto te puede respaldar para que tengas varias esposas. Un texto. Un texto te puede respaldar para que cortes manos, saques ojos. ¿Cierto o no, iglesia? Un texto. Pero un texto no es toda la Biblia. La Biblia es un conjunto de muchos textos, de muchos libros, de una verdad absoluta completa. Por eso es cuando tú la lees completa, sabes cuál es la verdad total, no una verdad parcial. Y cuando una verdad es parcial, no está completa. Así que, iglesia, algo que tenemos que aprender es que el respaldo de la palabra sucede cuando tomamos la totalidad de ella. Génesis 21, 1 al 4. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Como Dios le había mandado. Pero fíjate el énfasis de este texto. Sara concibió y dio a luz, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho, tuvo al hijo. Pero era el primer hijo que vivía Abraham, iglesia. Había otro que no fue el hijo de la promesa, que ya lo estudiamos con nuestros excelentes maestros de la dominical. Ya lo estudiamos, iglesia. El hijo de la promesa fue Isaac. Pero vemos a este otro hijo que tienen antes. ¿Dios respaldó a ese primer hijo? No, no hubo un respaldo. Hubo misericordia. Hubo gracia. Hubo rescate. Pero no fue el hijo de la promesa. La promesa estaba en Isaac. Entonces, Dios a quién respalda. Dios siempre va a respaldar sus palabras. Dios siempre va a respaldar sus palabras. Éxodo 14, 16 al 21. Voy a detenerte, Gerard. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente y a Hasta ahí, caballo. Gerard, gracias. Y en esta parte de la escritura, escenas más hermosas de la palabra de Dios, que es cuando Moisés, usado por Dios, divide el mar.
logra este acontecimiento? Le salió de idea a Moisés. Dijo, pues voy a poner mi vara en el mar a ver qué sucede. En una de esas sí se abre. No, él lo hizo por instrucción de Dios. Y fíjate qué obediente y qué fe de Moisés, que le dice, pon la vara en el mar. Y él va y la pone y se abre el mar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que lo hiciera. Si Dios no le hubiera dicho, iglesia, ¿lo hubiera respaldado? No, porque el énfasis es solo respalda su palabra. Su palabra es la que respalda. Natán le dice a Betsabé, ve con el rey y háblale, dile esto. Cuando tú estés hablando todavía con el rey, yo voy a entrar tras ti y reafirmaré. Voy a respaldar lo que tú digas porque yo puse esas palabras en ti. Es una clara figura que Dios quiere hacer también en la vida del creyente. Si tú vas con el rey y dices, mira, Señor, yo ocupo esto, necesito lo otro, pido esto, Dios detecta claramente qué viene de su instrucción y qué viene de tu corazón, de tus emociones, de tus deseos. Él lo detecta. Esto no es instrucción de Dios. Esto viene de tu necio corazón. Pero también sabe que cuando viene de su palabra. También sabe cuando la voz de un creyente está impregnada de su voluntad. Y cuando eso sucede, iglesia, se alinea y Dios respalda. Dios respalda y Dios desea que conozcamos el bendito respaldo de la palabra de Dios. Fíjate, otra escena más se encuentra en Josué. Y no te lo voy a leer, creo que es un texto largo, pero para quienes anotan, que deberíamos de ser todos. Josué 6, 1 al 20, una escena también muy, muy famosa y conocida. ¿Te acuerdas de la toma de Jericó, iglesia? Con los muros que caen. ¿Cuántas vueltas le dieron, teólogos? Ahora eso se le ocurrió a Josué también, ¿verdad? Andaba ahí en un viaje astral y dijo, pues 7 vueltas, ¿por qué no? No, fue instrucción de Dios. Una instrucción detallada. Van a tomar trompetas y van a dar 7 vueltas y van a hacer esto. Y le da una instrucción de cómo iban a caer esos muros. Y me parece una instrucción que buscaba, iglesia, no sé, jugar con los sentimientos de Israel. Pero al final, aunque parecía una instrucción bastante, no sé, ilógica, ¿cómo con 7 vueltas y se caen los muros? Pues sí. Y Josué creyó y lo transfirió al pueblo. Lo hicieron y sí cayeron los muros solo por dar 7 vueltas y gritar. Solo por eso, iglesia, cayeron muros. Por la bendita instrucción de Dios y la obediencia de los creyentes. Y esto se conjugó en un milagro sorprendente. Porque no solamente fue que se derribaron los muros, sino que Dios dio una victoria impresionante sobre Jericó, una ciudad amurallada. Dios respalda lo que Él habla. Si Dios no te da una instrucción, iglesia, no lo hagas, no te expongas. Y si Dios no te dio una instrucción y lo hiciste, y fíjate, le echas su agua bendita, porque nosotros los cristianos también tenemos nuestras aguas benditas. ¿Va? Porque uno dice, ay, los otros que echan aguas benditas, eso no es bendito. Y nosotros los cristianos también tenemos las nuestras. ¿Qué hacemos cuando abrimos un negocio, cuando abrimos algo, iglesia? Una oración, ¿verdad? Y llamamos al pastor y damos aguas benditas y eso. Pero iglesia, eso necesariamente dice que Dios tiene la obligación de bendecir donde yo llevo al... No, iglesia. Puede pasar muchas situaciones alrededor. Así que tenemos que siempre estar conectados. La instrucción de Dios no falla. Él, iglesia, no está divorciado, desconectado del día a día. Tú no creas, iglesia, lo veas así conmigo. Tú no creas que solo Dios da instrucciones sobre lo espiritual. No creas, no lo resumas, Dios, no lo encajones. De que a Dios solo lo vas a necesitar en lo espiritual. No es en tu día a día. Él te puede decir si es ese negocio, si no es. Si es esa carrera, si no es esa carrera. Si es esa persona, si no es esa persona. Dios quiere estar dirigiéndote en todo de tu vida. Hoy lo cantamos a voz en pecho, ¿verdad? Reinas por la eternidad. Y suena bien bonito. Eso de reinas y gobiernas y todo esto. Pero de verdad somos reinados por Él. ¿Lo que reina en tu vida? A veces lo que reina pues es una emoción. Lo que reina es un deseo, un vicio. Eso reina en nuestras vidas. Y si dejamos que Dios nos gobierne, iglesia, Él nos va a acá.
Y cuando Él te dice que es por acá, no solamente te va a decir esa dirección, sino te va a respaldar en esa dirección. Amén. Y sé que es complicado a veces seguir al Señor a ciegas sobre ese respaldo, pero mira, la obediencia siempre trae bendición y precisamente nuestro tercer punto tiene todo que ver con eso. Versículos 15 y 16. Estamos verso a verso, ¿verdad, iglesia? ¿Ya te me estás adormilando? ¿Estás siendo bendecido por la palabra? Eso. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, que es un texto que leímos hoy en la mañana. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿verdad? Betsabé fue al aposento del rey. El rey era muy viejo y creo que desde el versículo 1 nos lo mostró. Ya era un viejo. Y Abisac sunamita le servía. ¿Se acuerdan de esa serie, de esa primera parte? Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Aquí lo que observamos es una Betsabé que no negoció con Natán. Había mucho que preguntar, ¿no? Cuando te da una noticia, a veces se ocupa más tiempo en hacer muchas preguntas. Porque le acaba de decir Natán, oye, le están comiendo el mandado a tu hijo, fíjate que ya te hizo una comida, fíjate que ya hizo lo otro y aquello. Betsabé pudo haber detenido y perdido el tiempo en investigar más. Pero ¿qué hizo Betsabé? Un gran obediencia absoluta. Bueno, si Natán me está diciendo que vaya, voy. Y es lo que hizo. Entró a la cámara del rey. La obediencia, iglesia, es la clave. La obediencia es la clave de una verdadera vida de un creyente. Cuando no hay obediencia en nuestras vidas, iglesia, no importa que seas un teólogo, no importa que te sepas la Biblia, la obediencia es la clave. Si no hay obediencia, no eres nada en la fe. No somos nada en la fe, sin obediencia. Fíjate, tú puedes saber la Biblia. ¿Qué más puedes hacer con la Biblia, iglesia? Memorizar la Biblia, compartir la Biblia, predicar la Biblia. ¿Qué más se hace con la Biblia, iglesia? Tener la Biblia. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la Biblia, pero la más importante es obedecerla. Es la más importante. La más importante, obedecerla. Sin obedecerla, iglesia, no vamos a obtener el beneficio. Por eso es que muchos predicadores saben mucha Biblia, comparten mucha Biblia, tienen mucha Biblia, pero si no hay obediencia en su corazón, iglesia, ¿qué podemos ser los predicadores sin obediencia? Nada, nada, iglesia. Quizá tengamos la verdad, pero no vivimos la verdad. Entonces la obediencia es la clave para el camino de la fe. Mateo 21, 1 al 7 dice. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Qué instrucción tan específica, ¿no? Hoy lo leemos, nos parece muy natural, nos parece una escena que ya hemos leído en otras ocasiones, muy familiares con ella, pero si notas la instrucción, imagínate que te lo hubieran dicho a ti. Imagínate, tú andas ahí con Jesús y te dice, mira, vete para allá, vas a encontrar un burro y a su pollino, una asna y su pollino, su burrito, y lo vas a agarrar, así sin pedirlo, lo vas a desatar y te lo vas a traer. Si te dicen algo, tú nada más di que el Señor lo pide. ¿Qué instrucciones, no te parece? Y es toda la instrucción. Entonces van y lo hacen y encuentran como les dice, todo sucede igual como el Señor se los dice y Dios lo respalda. ¿Por qué respaldo? ¿Por qué pueden ver el cumplimiento de lo que dice Dios antes? Por la obediencia. La obediencia. Ahora, ¿cuántas cosas Dios quiere cumplir en tu vida? Híjole, muchas. Grandes, gloriosas, tremendas. Pero la obediencia o la desobediencia nos hacen vivirlas o no. Cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, siempre hay fracaso. Solo observemos a Adán y Eva.
tenían una sola instrucción, una. Recordemos un poquito. Dios le dice a Adán, siembra toda clase de árboles y come de ellos, de toda clase de árboles, toda clase, menos uno. Solo uno no puedes tocar. Era una sola instrucción, una sola obediencia que ejecutar y no la ejecutan. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte espiritual, iglesia. Una gran tragedia ahí por la desobediencia de una instrucción pequeña. En ese momento ellos no experimentaban instrucciones como la de Moisés, pon la vara, se va a abrir el mar. O la de Josué, da 7 vueltas, se va a caer el muro. Como la de sus discípulos, vayan allá, encuentran un burro. No era una instrucción así, solo era no comas de ese árbol. Y lo tenían enfrente y sabían cuál árbol. Era una instrucción específica. Y la desobediencia trajo la muerte a toda la humanidad. Marcos 14, 12 al 16 también dice: El día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. y hallaron como les había dicho. Como niños de primaria, como maestro de primaria. ¿Por qué hallaron como les había dicho? Pues porque obedecieron, porque fueron hacia donde les dijo y encontraron lo que les dijo. Todo el cumplimiento de la palabra se dio por una cosa: la obediencia a la palabra. Dios nos dice con quién debemos unir nuestras vidas para siempre, iglesia, y con quién no. ¿Sí nos dice? Sí. Nos dice con quién no, con quién sí. Y si tú desobedeces, iglesia, va a haber consecuencias de eso. Y si tú obedeces, va a haber consecuencias de eso. Dios te dice con quién juntarte, con quién no juntarte. Dios te dice cómo hablar, cómo no hablar, qué palabras utilizar, qué palabras no utilizar. Dios te dice cómo administrar el dinero, iglesia. Dios te dice todo. Dios te dice qué deudas deberías tomar y qué deudas no, iglesia. En esa Biblia, sí. No los escucho muy convencidos, pero sí, viene todo eso. ¿Te parecerá extraño que un libro que fue escrito hace 1000 años, hace más de miles de años, tenga temas tan actuales? Te dice claramente, iglesia, que sí, que no, qué rumbo sí, qué rumbo no, pero el problema es eso, iglesia, vuelve a ser lo que mencionamos puntos antes. No queremos escuchar y lo peor, no queremos obedecer. Nos gusta escuchar, fíjate, eso es interesante. La Biblia también dice que hay gente que tiene comezón de oír, y no porque tenga autismo o algo ahí. Tiene comezón de oír porque le gusta, le gusta escuchar predicadores y su forma de dar las predicaciones, y les gusta predicas, porque para escuchar somos buenos. El problema no es escuchar, el problema es obedecer. Por eso muchas iglesias tienen membresía, porque sí les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero ¿por qué tienen membresía grande y no tienen vidas victoriosas? Porque no hay obediencia. Porque en una iglesia te dicen: hey hermano, sirve al Señor, rinde tu vida. Y pasan los años y el hermano en la misma banca, sin experimentar el servicio, sin experimentar la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque me gusta oír, pero obedecer ya es otro nivel, ¿verdad? Es otro nivel, es otra cosa. Pues sí, iglesia, Dios quiere llevarte a la experiencia. Escucha esto, a la experiencia de qué se siente recibir la consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios. Hechos 8, 32, 23 al 39. Vamos a avanzar rápido. Te voy a detener, Gerard. Porque en hiel de amargura y en prisión de verdad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor para Perdón, adelante, 26, Gerard, Felipe y el Un etíope. ángel del Señor habló a Felipe diciendo:
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Está ahí, Gerard. Tú sabes esta narrativa de hechos. Dice que Felipe le dieron una instrucción y una dirección. ¿Hacia dónde irse, iglesia? ¿Hacia dónde se tenía que ir? Si estamos en la misma iglesia, hermanos, con el mismo tema. Hacia el sur, hacia Jerusalén. ¿Se iba a encontrar a quien sea? Dijo, oye, a quien te encuentres, al primero que te encuentres. No, le dijo quién se tenía que encontrar y en dónde. Y qué tenía que hacer con él. Había una instrucción específica, una dirección específica que hemos visto permeada en toda esta serie de la parte 3 de nuestra serie. Y Dios, ¿por qué vivió Felipe el cumplimiento de esta palabra? Porque obedeció. Se dispuso. ¿Te parecía lógico solo? Vete caminando al sur, te vas a encontrar a tal persona. Dirías, no me suena lógico, pero depende de quién te lo diga. Y si se lo estaba diciendo Dios, su palabra a través de este ángel, seguramente iba a ser. Y así fue. ¿Tú quieres ver el cumplimiento de todas estas verdades tan grandes de la Biblia? Obedece. Obedece, iglesia. La obediencia es la clave. No hay de otra. No hay otro camino. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Un texto muy pequeño, si tú quieres verlo. Es toda la intervención de Noé en la instrucción tan específica de Dios sobre la construcción del arca. Le da medidas específicas, materiales específicos, bueno, todo le da específico. Y se tarda en desarrollar esta instrucción de Génesis 6, un gran tramo de esta escritura. Y la única intervención de Noé, iglesia, es, hizo todo. Lo hizo conforme a lo que Dios dijo. Ya. No hubo una negociación de qué es llover y de dónde voy a sacar tanta madera y quién me va a ayudar y qué es lluvia. Y él no dijo nada, solo obedeció. Y su obediencia lo hizo ver, ¿qué, iglesia? Salvación. Casi nada. ¿Quieres ver salvación en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio? Obedece. La obediencia es la clave. Estamos terminando. Último punto, iglesia. Vamos a terminar aquí. Versículos 17 al 21 dice, y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová, tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina. Y tú, mi señor, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, el general del ejército, mas a Salomón tu hijo, tu siervo, perdón, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que declares quién ha de sentarse en el trono de mi señor, el rey, después de ti. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. ¿Qué observamos en esta parte, iglesia? Este cuarto y último punto se llama, lleva tu bendita causa al Señor, al rey. Lleva tu bendita causa al rey. Iglesia, muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones, llevamos la causa a todos menos a Dios. Y pasa que de repente estamos cruzando una situación difícil y vamos a la contamos al amigo, a la amiga, al familiar, pero la causa que nosotros tenemos debemos siempre llevársela al rey. Tú sabes quién es tu rey. Tú sabes quién es aquel que tiene con quien tienes acceso directo, iglesia. Vamos a terminar. Salmos 37, 5 al 8 en la versión NBI. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Hasta ahí. Fíjate, dice, encomienda al Señor tu camino. Pon en el Señor. Ponlo en el Señor, iglesia. Espera en Él, lleva tu causa al Señor. A mí me llama la atención, iglesia, la instrucción de la iglesia primitiva,
cómo el apóstol Pablo y otros apóstoles también sumaban a esta verdad de cómo es que los cristianos andan en tribunales, cómo es que los creyentes andan demandándose o demandando, como si nosotros no tuviéramos juez a quien acudir. Y a veces, iglesia, tenemos que aprender a recibir la ofensa, a ser decepcionados y defraudados. Tenemos que aprenderlo. La Biblia dice, ¿por qué no mejor recibes la ofensa? La vives. No, pero ¿cómo me la vas a hacer a mí? No, yo lo voy a demandar. Pero yo quiero ponerte algo ahí, ¿no? No te digo que en todos los casos sea lo mismo, pero de verdad, iglesia, los creyentes deberíamos andar en demandas y en juicios. No en todas, ¿eh? O sea, no digo que no para nada, nunca, pero yo creo que no en todo. Debemos muchas veces decir, voy a poner esta causa, este fraude que me hicieron o esto que en las manos de Dios. Voy a esperar en Él. Pero nos cuesta poner nuestras causas en Él. Queremos, no, voy a ir con tal abogado que es bien bueno. No, yo tengo palancas en gobierno. Y van a ver y me van a conocer porque a mí no me la... Pero luego en este texto dice, ¿por qué no mejor sufres el agravio? ¿Por qué no experimentas el ser decepcionado? Pregunta, ¿Jesús fue decepcionado? ¿Traicionado por algún amigo suyo? Sí. Sí, iglesia. Entonces, él aprendió a ser decepcionado y traicionado, difamado. ¿Fue difamado Jesús? ¿Y a poco dijo, no, ahorita me lo voy a aclarar, yo soy esto y aquello? No, él dejó, ¿dices qué? Pues ándale, pues. Sufrió el agravio, sufrió, lo vivió. ¿Y le dolió, iglesia? Pues seguramente. ¿Tú crees que no le dolió la traición de Judas? Sí, sí le dolió. Muchos de los personajes de la Escritura sufrieron traición, sufrieron decepción, sufrieron engaño, sufrieron. Pero a veces no queremos sufrirlo. ¿Por qué, iglesia? Por orgullo. A mí no me la van a hacer. No, conmigo no. No con un Velázquez, ¿no? No con un ¿qué? Dragón. No, ese Mondragón es vengativo como solo él, iglesia. Entonces, iglesia, tenemos que aprender a llevar la causa a Dios. Nota importante, no te digo que no en ningún caso debes usar las leyes, no te digo eso, no es la esencia de la enseñanza, pero no en todo, iglesia. Tenemos que aprender a sufrir el agravio, decir, ok, ya, me timó, me robó, voy a llevar la causa a Dios y lo voy a poner en Él y en su justicia voy a esperar. Hay que saber esperar en su justicia. Lucas 18, 2 al 8, el último texto, Gerard. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen esto, iglesia, con mucha atención. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra, iglesia? ¿Cuántas demandas tendremos en el juzgado nosotros metidas, iglesia? Que muchas de ellas solo evidencian que no confiamos en la justicia de Dios. Pon en Jehová tu causa. Deposita en Jehová tu causa y espera en Él. Y cuando venga el enemigo a decirte, uy, te la aplicó, uy, te vio la cara, uy, ya se está burlando de ti porque eres un dejón y te vio la cara. Dije dejón, hermano, dejón. Y fíjate, estas preguntas deben volver a tu corazón varias veces. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso no? Y tienes que repetírtela las veces que sean necesarios. Que claman de día y noche. ¿Se tardará en responderte? Hazte estas preguntas. Dios es un Dios justo. Y creo que hay mucho que tenemos que llevar a Él, iglesia. Muchos derechos que se debe decir. No voy a ir a decirle nada. Lo voy a poner en las manos de Dios. Pero anda diciendo que tú eres esto y aquello. No voy a decir nada. Que Dios lo vea. Fíjate, yo he tenido muchas veces como David, me he sentido en alguna forma como David, como cuando tuvo a Saúl.
¿verdad? ¿Te acuerdas? En la cueva ya tenía para matarlo. Tenía todo, tenía para matarlo 2 veces y no lo hizo. Y muchas veces yo he dicho, híjole, yo podría decir esto o yo podría hacer esto y claramente yo dejaría ver quién tiene la razón. Y en mi carnalidad y en mis berrinches no lo voy a hacer y va a ver, ahorita me va a conocer y no me va a ver la cara. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que el Espíritu Santo redarguye y dice, ¿y qué ganas, no? Ponlo en las manos de Dios. Él va a revelar a su tiempo. Él va a mostrar a su tiempo. Él hará justicia a su tiempo. No tardará en responder a los escogidos. Porque Él es bueno. Pero ¿qué nos cuesta? Nos cuesta esperar, nos cuesta confiar, nos cuesta depositar. Y sobre todo, nos cuesta humillarnos. Porque cuando somos ofendidos y tú no respondes, es que te estás humillando, iglesia. Estás cediendo tus derechos. Estás cediendo el derecho natural de responder y de defenderte. ¿Jesús se defendió todas las veces, iglesia? No se defendía. No, que eres esto y aquello, no se defendía. Y esperó en su Padre la justicia. Tenemos que hacer lo mismo, amada iglesia. Tenemos que poner la causa en las manos del rey. Lo hizo Betsabé. Betsabé permitió que Natán le advirtiera, permitió que la instruyera, permitió que la llevara a la alcoba del rey. Llevó hasta el rey con obediencia la causa que tenía en sus manos. Así que, iglesia, sigamos estos pasos. Betsabé no te muestra una Betsabé conectada, te muestra una Betsabé ayudada. ¿Por quién fue ayudada? Por la palabra. Tú tienes la ayuda de la palabra, no estás solo. Si tú te repites a ti esa frase tan victimizante, yo estoy solo, ¿quién me va a ayudar? No, mis papás nunca están. ¿Y quién me va a instruir? Y ahí tienes la Biblia en tu cuarto, abierta en Salmos para que se vayan las pesadillas. Está la Biblia completa. Sí tienes dirección, sí tienes advertencia, sí tienes la presencia de Dios, pero no la quieres. A veces lo romántico para todo hombre es que quisieras que estuviera una persona física. Yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Yo no puedo hacer eso. Yo, tu pastor, no podría hacerlo. ¿O podría, iglesia? No se les olvide, iglesia, que yo también soy humano. No se les olvide, por favor. No se les olvide que yo también estoy pasando cosas. Y que también tengo necesidad de oración. Que también batallo con pensamientos. No se les olvide, hermanos, que no soy superhombre. Y que tengo límites, muchos límites. Así que, hermanos, no se apoyen en mí ni esperen en mí. Que estoy haciendo lo que puedo en lo que tengo ahorita y sobre todo ahorita. Entonces, amada iglesia, tienes una Biblia completa y la disposición del bendito Espíritu Santo que dice, ¿no la entiendes? Yo te ayudo. Pero pues búscame, invócame, pídeme respuestas. Amén, iglesia. No leas tu Biblia en tu intelecto, no lo hagas, no lo hagas. Léelo con la iluminación del Espíritu Santo. Solo dile, así, natural. No le entiendo, muéstrame tu verdad, Espíritu Santo. No es un rito, es una palabra que le puedes dar al Señor y Él te va a responder. Amén. Póngase, pero nos vamos a orar juntos. Amado, esta tarde estamos tan agradecidos contigo. Muy agradecidos, Señor. Y la razón es que nosotros tenemos un beneficio todavía mayor que el de Betsabé, Señor bendito. Porque Betsabé dependía de la voz de un hombre, de un profeta limitado a un tiempo, a un espacio y a un cuerpo. Pero yo no tengo esas limitantes. Yo tengo, Señor, el infinito poder y la infinita capacidad del Espíritu Santo a mi favor. A un Dios que quiere también advertirme de lo que viene enfrente a mi vida, que me quiere dar instrucción, que me quiere llevar delante del Rey, que quiere que yo ponga mi causa en las manos del Rey y que espere en Él, que tengo el respaldo de la palabra de Dios si yo me alineo a ella. Muéstranos, Señor Dios, cuán beneficiados también somos nosotros los creyentes que aguardamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarlos el día de hoy a participar.